buenos días, amigos televidentos y amigas televidentas. Eh, Aquí su servidor Jorge Borges Rodríguez, de nuevo muy gustoso de estarme comunicando con ustedes mediante este video. Eh, eh, Vamos a... el video de ahora, vamos a hablar de las normas. Las leyes son un caso particular de normas, hay otro tipo de normas, pero lo hice mucho pensando en leyes, pero reglamentos de clubes deportivos, de escuelas, etcétera, etcétera, son cuerpos normativos, ¿verdad? Hay normas de diferente rango en, eh, la convivencia de los seres humanos. Las leyes constitucionales suelen ser las que aseguran la paz a largo plazo de una sociedad. Por lo menos en México la última constitución constituyó ese pacto de paz para mucha gente. Bien, este, pero hay normas que son contraproducentes, que se pactan o se dictan o se generan mediante órganos pertinentes para un fin y resulta que sirven al fin contrario. Me estoy acordando de una plática que sostuve una vez en Guadalajara, asistí a una conferencia, no, era una plática de una abogada que hablaba de este tipo de cosas. Me acuerdo mucho de eso. Y por cierto, le estuve haciendo preguntas al terminar la plática. Esta abogada pues hablaba de eso, de cosas de reglamentos, normas, leyes, que la intención es lograr un fin y lo que logran es el fin opuesto. Fue terrible, ¿verdad? Ella recuerdo que mencionaba dos características que tienen estas leyes. El destiempo es una, y la exageración es otra, que son excesivamente tajantes, no contemplan circunstancias de ningún tipo, son muy tajantes. Y la otra, el destiempo, ¿verdad? Cuando ya cierta realidad social ya no existe, insisten hay personajes que insisten en que esa norma se defina y se ponga a funcionar, se proclame y se ponga a funcionar. Suelen ser grupos puritanos, y los ejemplos en este tipo de situaciones son muchos, tenemos muchos muy cercanos, ¿verdad? En, en nuestro vecino país del norte, Estados Unidos, pues grupos puritanos se esforzaron porque se prohibiera el alcohol, las bebidas alcohólicas, ¿verdad? La producción, trasiego y venta de bebidas alcohólicas e incluso su consumo. Eh, Sabemos que esto lo que ocasionó fue generar grandes mafias, grandes bandas de delito organizado para proteger la producción, el comercio y el consumo de dichas bebidas alcohólicas, ¿verdad? Al Capone, etcétera, etcétera, son muy célebres. Y otras bandas de emigrantes italianos, judíos y irlandeses. Básicamente ellos traían esa cosa de brincarse las trancas, ¿verdad? Y brincarse las trampas y forzar a que se pudieran brincar las trampas. Incurriendo en eso, lo que hicieron es crear grandes
organismos sumamente poderosos y ricos, ¿verdad? Eh, eh, Ni con esa experiencia tomaron la lección los norteamericanos y años después se prohibió el, la producción, el transporte y la venta de narcóticos, enervantes, todo este tipo de cosas que conocemos, narcóticos, el narcotráfico con fines exactamente iguales. Los actuales líderes del narcotráfico en México son gente muy rica, tienen muchos fondos y andan los fondos por todas partes del mundo, siendo invertidos y prestados, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, esto volvió a pasar. No se escarmentó en cabeza propia, ¿no? Dicen que hay que escarmentar en cabeza ajena, pero ni en la propia escarmentaron. Y los puritanos norteamericanos salieron con esa batea. ¿De qué? De eso. Lo estamos pagando ahora no solo los norteamericanos, sino los mexicanos también. Lo estamos pagando. El puritanismo ridículo fue de ellos y lo estamos pagando ellos y nosotros. ¿Verdad? No. Hay que enfrentarlo así. Tenemos que resolverlo juntos, pero nuestra meta tendrá que ir en la dirección de la legalización de todos estos tipos de cosas y considerar la narcodependencia de personas como una enfermedad, no como un delito, ¿verdad? Un tipo que se intoxica es un enfermo, no un delincuente, ¿verdad? Estamos en eso, ¿verdad? Eh, los, bueno, eh, los puritanos, ¿verdad? Bien, es clásico tipo, pero aquí tenemos otras cosas semejantes, ¿no? El salario mínimo el salario mínimo fue algo importante cuando se empezó a definir y a ejercer porque era suficientemente bueno para impulsar por abajo el ingreso de gente muy fregada que estaba emigrando del campo a las ciudades y cuyo trabajo era importante para las ciudades y para sus familiares del campo. Era una especie de lo que luego se dio con la inmigración de Estados Unidos, se estaba dando como inmigración interna, ¿ya? Hacia las grandes ciudades mexicanas. Y bueno, trabajos como el de albañil eran mejor pagados que lo que hubieran sido pagados si no existe el salario mínimo, ¿verdad? Y aún así era barata la construcción por el lado de la mano de obra. Ahí si usted quería poner espejos franceses en la sala, bueno, era su cohete, pero la mano de obra que levanta el inmueble era barata. Bueno, aquí iba la señora abogada Milene se llamaba, en francés Milene, se escribe Milene, eh, pues a que el derecho, ella hablaba de leyes, no de normas de clubes deportivos o de universidades, escuelas, no. Leyes, de las que entra el Estado a forzar su cumplimiento. Bueno, hablaba de que el derecho debe ser dinámico porque la sociedad es dinámica, las sociedades cambian, no permanecen iguales, ¿verdad? Entonces el derecho debe cambiar, ¿verdad? En el siglo antepasado no había ningún reglamento al tránsito de automóviles, pues había muy pocos automóviles que se iba, ¿verdad? Pero es indispensable, ¿verdad? Por ejemplo, esto y muchos otros ejemplos más se pueden llamar. Eh, este, Hablamos entonces de puritanos, hablaríamos también de conservadores, pero ojo, y ahí eh, coincidimos la abogada Milen y este servidor en que hay el conservadurismo. El conservadurismo suele ser responsable
ejercen presión para que se dicten este tipo de leyes, ¿verdad? Eh, y, y este y o normas o reglamentos pero coincidimos, el conservadurismo no siempre es conservadurismo conservador, sino hay un conservadurismo de izquierda, ¿verdad? Hay un conservadurismo de izquierda y lo vemos en muchas cosas, ¿no? Eh, Leyes de eh, forzar la cuestión esta del salario mínimo. Actualmente ya tendría que manejarse de otra forma, ¿verdad? Eh, Asegurar eh, salarios, que los salarios más bajos no sean tan bajos. No solo por leyes, ¿no? Si las leyes hubieran determinado el progreso de muchas cosas, no se hubiera dado tal progreso, ¿no? Sino por otro tipo de fuerzas. Y las leyes deben de el derecho debe de ser tan dinámico como la sociedad. Esperarse un poquito, pero no retrasarse mucho. Pienso en otras cosas como la seguridad social, ¿verdad? La seguridad social cuando se, se instituyó el Instituto Mexicano de Seguro Social, era pues aseguraba que a la determinada edad ibas a jubilarte, ya ibas a vivir de lo que tu salario fue depositando en un fondo, ¿verdad? Eso había, el Instituto Mexicano de Seguro Social era rico porque nuevas generaciones de trabajadores estaban también depositando, entonces el fondo de pensiones era fue creciendo y esto era viable, ¿verdad? Cuando la esperanza de vida era de 50 y tantos años, disfrutabas tu pensión, tu vida familiar ahí en la casa, ¿verdad? Unos 3 4 años, ¿no? O menos, ¿verdad? En cambio, actualmente la esperanza de vida ha crecido mucho. No estamos en el año 43 o 46, algo así fue cuando se instituyó el Instituto Mexicano de Seguro Social. Eh, Ahora la esperanza de vida es mucho mayor y los fondos ya no alcanzan, empiezan a no alcanzar. Hay problemas sumamente serios. ¿Qué pasa aquí? Que lo sensato es subir la edad de, de jubilación a que pues puedas disfrutar cierta cantidad de tiempo y de tu familia, de tiempo libre, etcétera, etcétera, ya que trabajaste durante muchos años para lograrlo, ¿verdad? Bueno, esto ya no se puede con el esquema actual, pero ¿quién frena un posible cambio? Soy sindicalista yo. Yo le debo mucho a mi sindicato y quiero mucho a mi sindicato, pero el pensamiento sindical no ha cambiado y se refugia en frases como conquistas de clase y cosas que tampoco son de esta época, ¿verdad? Entonces, habría que cambiar muchas leyes en este sentido bueno, el tipo no solo es un gran empresario, sino es un tipo inteligentísimo, exalumno de la Facultad de Ingeniería. Carlos Slim propone, que la edad de jubilación sea a los 70 años y no sea de que a ver si me jubilo, si hago mi trámite, ni madres, a los 70 años te jubilan, listo. Pero mientras el número de, de horas por semana que trabajas bajaría muchísimo. Tendrías mucho tiempo para irte con tu familia. Creo que serían 4 días de trabajo o 3 días de trabajo. Muchos días de asueto,
en donde te dedicarías al esparcimiento contigo, con tu familia, con los cuates del trabajo, que también en el trabajo hace uno vida relación social, entabla uno relaciones de amistad con mucha gente. Eso nos marca un futuro mucho más bonito que el de ahora y mucho más bueno para el trabajador que el de ahora. Y lo hace un empresario, no lo hace el sindicato ni cáscaras, ¿no? Esto, inclusive, estando en serios problemas, el Seguro Social como institución, el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social metió un freno terrible a la recapitalización del instituto. Esto es algo muy serio, ¿verdad? Mucho, muy serio, de ese conservadurismo de izquierda. ¿Eh? Y soy yo hombre de izquierda y quiero mucho a mi sindicato y soy sindicalista. Considero que la institución central del socialismo que realmente funcionó es el sindicato. Hay otras cooperativas, me dicen amigos, organizaciones parroquiales, pues también eso es vía social, ¿verdad? Y eso es importante para la sociedad y el socialismo, por lo tanto, ¿verdad? ¿Verdad? En México ya hay mucho conservadurismo de izquierda. Bien, hay otras normas que son tontas por ahí, ¿verdad? Y uno es otra cosa que decía Slim, es que al terminar la carrera, simplemente ya terminó sus materias, tuvimos el gusto de tenerlo aquí, muchas gracias, hasta luego, un abrazo, un brindis, lo que sea. Pero nada de tonterías como examen profesional o tesis, ¿verdad? Las tesis tenían sentido en las universidades del medioevo, o yo quiero pensar en universidades de hace décadas, digamos, de hace 100 años, cosas así, en que la universidad sentía la responsabilidad de que fulano de tal que se iba a ejercer de médico fuera muy competente. Entonces le echaba una examinada, todo así. El médico, el ingeniero, el dentista, el abogado, el contador, todo eso se sentía responsable de la universidad, entonces echaba esa, más que una despedida, era checar que eso fuera bien. Pero ahorita ya no. A ningún cuate que llega oiga, soy ingeniero, entra a la compañía fulana de tal, póngase usted a hacer esa puente, ni madres, ¿no? Entra usted en un equipo y ahí se va viendo si es usted fregón o no es fregón. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasó con la sobrevivencia de este tipo de cosas? Corrupción, igual que con la ley seca en Estados Unidos o la guerra contra el narcotráfico en Estados Unidos y en México. Corrupción, monda y lironda, ¿verdad? Y esta corrupción pues llevó a muchas universidades, por ejemplo, a no tener tesis, sino unas tesinas, un trabajito muy ligero. Bueno, una universidad donde tuve el gusto de trabajar, que es la UAM, seguía esa idea. La corrupción no solo se dio de gente que vendía tesis, no solo se dio en la UNAM o el Polo, así, universidades privadas hubo casos muy señalados, pero ahí rápidamente cambiaron. Y varias universidades privadas no hay ni tesis ni examen profesional, ¿verdad? Se quitaron de aquello, ¿verdad? Y se aseguran de otras formas de que sus egresados hacen las cosas bien, quizás alguna materia final es de enlazar materias anteriores, ese tipo de cosas. Hay muchas cosas en la pedagogía universitaria que se pueden implementar, ¿verdad?
¿Por qué lo digo? Por el caso de la ministra Esquivel, muy lamentable. Quienes la conocen dicen que es una mujer muy brillante, muy capaz, muy trabajadora, pero a la hora tuvo prisa o algo así a la hora de salir de la carrera y buscar ubicación, que su tesis es casi igual a otras dirigidas por la misma eh, directora de tesis, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos cosas que no lo aseguro, no se juzga tan levemente, con tanta levedad, pero pueden ser cosas muy feas, ¿no? Entonces sí, se tiene eso, ¿verdad? Y, y bueno, hay que recapacitar. Ahorita la, la UNAM y la CEP se están echando la pelotita de quién tiene que autorizar eso, ¿no? Pues, ¿quién tiene que autorizar? Hay muchas cosas que no son discusiones condenadas a eternizarse y a no llegar a nada. Lo que sí, reflexionando a la abogada Milene, luego me la encontré en un desayuno y platicamos del medioevo, de que la carrera después en las universidades medievales, después del trivium, el trivium era estudiar gramática, este, gramática, eh, lógica, dialéctica o lógica, como le llaman, gramática, lógica y retórica o elocuencia, ¿verdad? Estas tres materias, pues para que el universitario fuera una persona que hablara muy bien y con mucha corrección y escribiera bien. Y después del trivium, que eran esas tres posibilidades, había el quadrivium o quadrivium que el universitario pasaba a estudiar. Y era aritmética, geometría, eh, música, aritmética, geometría, música y alguna otra más. Bueno, busquen por ahí quadrivium, ¿verdad? Aritmética, geometría, música, se me pasó ahorita por acá. El quadrivium. Ya eso equivalente, yo creo que equivalía a algo así semejante a un bachillerato. Y después, todavía válido en el Renacimiento y en la Edad Moderna, esto del trivium, del quadrivium, y después las opciones se separaban, ¿verdad? Te ibas a estudiar, el estudio profesional ya era ese. A partir de ahí había tres profesiones. La profesión profesar es bien de teología, una era la teología, otra era la medicina y otra era el derecho. El derecho era una de las profesiones que después del quadrivium se podía adoptar, ¿verdad? Bueno, esto en la segunda plática, además, estando ahí la aritmética y la geometría, empezamos a platicar de que la matemática y el derecho no son tan ajenas, ¿verdad? Como uno podría pensar. De hecho, de hecho, la matemática ocupa entre las ciencias naturales algo semejante a lo que el derecho, al papel que el derecho tiene dentro de las ciencias sociales, ¿verdad? La matemática, estaban separadas geometría y aritmética en aquel tiempo, la matemática atendiendo a las ciencias naturales con más éxito en las ciencias de la materia inerte, ¿verdad? Física y esto, ¿verdad?
Y bueno, el derecho trataba de leer el funcionamiento de la sociedad y tratar de manejarlo, ¿verdad? También la matemática trataba de, mediante las leyes matemáticas, adelantar sucesos eh, de ciencias naturales, ¿verdad? Y bueno, y acordándome de ambas pláticas, pues ahora se me ocurre, pues, que voy a hacer unos videos acerca de algunos licenciados, ¿verdad? Algunos licenciados muy célebres, abogados muy célebres, y por lo pronto pues se las dedicaría a abogados cercanos, tanto familiares ya fallecidos como vivos, el caso de mi primo José, mi primo Eduardo, mi primo José ya fallecido, mi primo Eduardo vivo, bendito sea Dios, amigos, amigos de la lucha política, que estimé mucho a uno de ellos que ha fallecido, estimo mucho a otros dos, eh, del lugar donde vivo, ahí en Texcoco, ¿verdad? Otros más, ¿verdad? Que los mencionaré. Y porque sí, los licenciados son muy importantes. Habrá muchos chistes sobre ellos, pero si no hubiera derecho y si no hubiera abogados, ¿cómo se arreglarían las cosas? ¿A balazos o a trompadas? ¿No? Mejor así. ¿Eh? Entonces, bueno, vamos a hablar de licenciados a partir de, bueno, no sé, si en un par de videos salga, a lo mejor sí, ¿verdad? Y si no, pues cuatro, ¿verdad? Voy a hablar de cuatro licenciados, cuatro abogados, hasta estos días, ¿verdad? En estos días lo haré. Muchas gracias y hasta la próxima.